Lucas, por favor. Lucas 24. Lucas 24 del 25 al 35, por favor. De regreso al Emaús o de regreso a Emaús. ¿Todo lo tenemos? Entonces Jesús, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. De regreso a Emaús, Cleofas y su acompañante, estos dos, que tuvieron el privilegio y el placer de estar con Jesús, de conocer a Jesús, de ver a Jesús, de oler a Jesús, de codearse con Jesús, de rociarse de rozar a Jesús. Dice que ese es un varón perfecto, que es el Hijo del Hombre, quien siendo Dios no importó despojarse para venir y morir por ti y por mí. Este es Jesús. Venían hablando y discutían entre sí todas estas cosas que habían acontecido. Pausa. Dice que venían hablando y discutían. Les doy a todos y a cada uno de ustedes la cordial bienvenida. ¿Por qué? Si me lo permiten, a partir de este momento, sustituyan el nombre de Cleofas y el de su acompañante y pongan el suyo, por favor. Cleofas, ¿quién era Cleofas? Cleofas, dice Juan, que era el tío de Jesús. Pero dice que venían hablando y discutían de todas las cosas que habían pasado. Pero ¿qué venían hablando y qué venían discutiendo? Vámonos un poquito más atrás. Si les parece bien, en el contexto histórico, hoy es domingo. Ayer sábado y el viernes. Retrocedamos 2 días, o si quieren, váyanse 1 año, 2 años o 3 años. ¿Qué venían hablando Cleofas y su acompañante? De todo lo que había pasado con Jesús. De su muerte, de la pasión de Jesús, que comprende el arresto, el juicio legal y el juicio no ilegal que le hicieron a Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección. De esto venían hablando estos dos. Venían de regreso cabizbajos, venían decepcionados, venían enojados, venían inquietos. Y entonces de repente dice que se les aparece un forastero, ¿no? Y viene con ellos y ellos, en su afán de venir hablando de todo lo que había pasado, no se percataron de que venía alguien al lado de ellos. Cleofas hace una pregunta. Vienen entre ellos dialogando de esta forma. Métanse en los personajes, por favor. Le dice Cleofas a su acompañante: ¿te acuerdas cuando vino Jairo y le dijo a Jesús que viniera para que resucitara a su hija? Y le dice a su compañero: sí, cierto, Cleofas, yo me acuerdo, yo estaba ahí. Yo estaba atrasito de Jesús cuando de repente vi a Jairo que venía y que le dijo. Pero ¿te acuerdas, Cleofas, que de repente llegó una señora y de repente que le tocó por ahí y le dijo: sí, cierto? Pero ves la cara de Jairo, cómo venía desesperado, porque él quería que fuese Jesús a resucitar a su hija. Él venía en un camino
deseoso de que Jesús viniese en el instante y fuese a la casa y resucitara a su hija. Y sí es cierto que lo hace. Pero yo me acuerdo que Jesús es bien cómico, porque te acuerdas que, es más, le dice el acompañante, yo venía con él así, nos veníamos codeando porque la gente nos venía apretujando. Y de repente Jesús es tan cómico que dijo, hey, ¿quién me ha tocado? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, Cleofás. Pero bueno, ¿te acuerdas entonces lo que pasó? Sí, fue Jesús hasta la casa de Jairo. ¿Qué hay en este en este diálogo entre yo, mi Cleofás, y yo, mi acompañante, en lo que estaba preparando Jesús en el corazón de Jairo? Lo estaba preparando con un milagro de una mujer de 12 años de flujo de sangre para que cuando llegara a su casa y viera levantar a su hija, no cayera. Jesús te prepara a ti y a mí siempre. Y témalo así como algo que está. Ese es el contexto en el que ellos venían hablando. Y de repente Jesús es siempre muy paciente y permite que hablemos, que discutamos e incluso hasta nos da chance de quejarnos. Y de repente dice Jesús, hey, ahora es mi tiempo. Ahora Cleofás y el acompañante, ahora soy yo el que voy a hablar. Dice Juan 6:26, por favor, acompáñenme. Juan 6:26. Dice que ahora le toca el turno a Jesús y en lo que buscas Juan 26, pues está por demás decirte que definitivamente siempre el tiempo es de Jesús. Siempre. Siempre es el tiempo y siempre es su turno. Pero lamentablemente nunca permitimos tú y yo que eso pase. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo primero soy uno de esos, que busco a Jesús por mi mera necesidad. Y una vez que estoy saciado, entonces ni siquiera sé quién está a mi lado caminando conmigo. Y entonces, ¿cómo es posible que este trayecto de casi 7.1 millas, me tomé hoy el tiempo para hacer la conversión, porque para mí allá son 11 kilómetros y medio más o menos, pero aquí son 7 millas, 7.1 millas, dice que no pudieron reconocerle, no pudieron reconocer quién venía a su lado. Venían cansados, venían fastidiados, venían frustrados por todo lo que venía. ¿Y qué es lo que venía? Porque dice que ellos esperaban algo. Y de repente ese algo que a veces tú y yo queremos del Señor no nos lo da y entonces nos vamos y vamos decepcionados. Bueno, y aquí, Emaús, ¿qué es? Emaús es una localidad que está a 7.1 millas de Jerusalén, nada más para que se den cuenta más o menos de cuánto es la distancia de 7 millas y medio entre Jerusalén y Emaús. Ese es el camino en el que iban. Iban caminando cabizbajos, agachados, y de repente les dice Jesús, insensatos. Dice Lucas 24:25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato, hermanos, es la carencia de entendimiento, buen juicio, prudencia, cordura, y este último me gustó. Insensato significa sin sentido común. Creo que esto es más que fácil de entenderlo, ¿no? Sin sentido común. ¿Y qué dice de tardos de corazón? Jesús les dijo que el problema de su creencia estaba más en su corazón que en su mente. Muchas veces tú y yo pensamos que nuestro principal problema está en nuestra cabeza, pero no. En realidad todo está en nuestro perverso corazón, dice Jeremías. Entonces, Cleofás y su acompañante conocían bien las Escrituras. Recordemos que el canon judío está estructurado en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Pero estos dos en especial fallaron en esta porción. Acompáñame a Isaías 53, 3 y 5, por favor. Isaías 53, del 3 al 5.
Cleofas y su acompañante dice que conocían bien las Escrituras. En lo que buscas Isaías, me gustaría ver, sí conocemos la Biblia, ¿verdad? Sí sabemos cuántos libros tiene la Biblia. 66. Isaías 53, 3 al 5, ¿lo tenemos? Dice que esto es en lo que fallaron ellos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos deberían haber creído todo lo que los profetas han dicho, que el Mesías sufriría primero y después vendría recibido en gloria. Este Cleofas y este su acompañante no podían entender cómo es que Dios no hacía nada por rescatar a su hijo de la cruz. Pero al final ellos querían o pretendían un reino quebrantado por Jesús derrocando a Roma y darles el poder a ellos, cuando en realidad el reino no se trata de eso. Se trata de otra cosa que ahorita lo vamos a hablar. Dice que eso no estaban preparados para poder asimilar y comprender los valores del reino de Dios. Esos valores son totalmente contradictorios y opuestos a los valores de este mundo, donde dice que para Dios no hay lógica, porque donde el último será ¿qué? El primero, y donde la vida emana ¿de qué? De la muerte. Y esto está más chido, en donde debes amar incluso a tu enemigo. Ese es el reino en el cual no podemos a veces tú y yo entender, porque nos vuelve loco eso de que debemos amar aún a nuestros enemigos. Era importante que ellos entendieran que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino un perfecto cumplimiento del plan de Dios. Ellos venían con ese sentimiento de fracaso, porque no entendieron, porque no querían asimilar lo que estaba pasando. El no saber que Jesús se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, desde la creación hasta la consumación, y que Él es el único tema principal, nos vuelve a ti y a mí en desesperación, en frustración y en incertidumbre. Porque ¿de qué manera buscas a Jesús? ¿Cuál es el medio por el cual tú buscas a Jesús? Me encanta saber que ahora era el tiempo o el turno de Jesús. Estos dos discípulos dice que mientras ellos dos venían informando a este forastero, y aquí hago otro punto, forastero. Dice que de repente venía Cleofas y su acompañante cabizbajos y, ¿sí te acuerdas de aquello? Sí me acuerdo. Oye, pero también te acuerdas de cuando Pedro quiso esto, sí. Y de repente dice que se le apareció una persona, un forastero. De repente llega y le dice, ¡hey! ¿De qué vienen hablando? Y la osadía con la que se dirige Cleofas es, ¿qué eres tú acaso el único forastero que no sabes qué ha pasado? Y de repente ese forastero le dice al Cleofas, les anuncia que todo esto estaba previsto, anunciado y profetizado antes y planeado antes de la fundación del mundo, y que además estaba escrito en el Antiguo Testamento. Lucas 24:26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declarara en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús, hermanos, empezó a enseñarles lo que sin duda fue uno de los estudios bíblicos más impresionantes
y más padres que tú y yo podemos imaginar. Imagínate a Cleofas y a su acompañante teniendo a Jesús mismo que ya había resucitado y se les presentó. Y les empezó a enseñar y les empezó a decir lo que de él estaba escrito desde el primero hasta el 66 libro. Eso es algo que es sorprendente. Y ¿sabes? Por un momento dije, qué chido y qué mal que yo no puedo hacerlo. Y de repente el Espíritu Santo me dice, aquí estoy, mírame, aquí estoy. ¿Quieres que te hable como le hablé a Cleofas y a su acompañante? Abre abre este libro y ahí me vas a escuchar. ¿Y sabes qué? Me vas a escuchar lo que tú quieras que escuches. Lo que tú preguntes, yo directamente te lo voy a dar. Y entonces, ¿qué les dice Jesús? Dice que Él les dijo todo acerca del Mesías. Hay 66 libros. Dice Génesis que lo vemos como la simiente prometida de la mujer, quien aplastará a la serpiente. En Éxodo, ¿de qué se habla de Jesús? Que lo vemos como la Pascua y el verdadero Cordero Pascual, sacrificado por nuestros pecados. El libro de Levíticos, ¿de qué habla de Jesús? Que es nuestro sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y quien nos representa ante Dios. El libro de Números, ¿de qué nos habla? Donde hay muchas murmuraciones, de que es la serpiente de bronce, la cual hay que mirar para ser salvo. ¿De qué nos habla Deuteronomio acerca de Jesús? Bueno, nos habla que es el profeta más grande anunciado por Moisés. Josué, ¿de qué nos habla de Jesús? Que es nuestro capitán de la salvación, quien nos introduce a nuestra heredad. ¿Y Jueces? Bueno, Jueces dice que es el mejor y perfecto juez justo, el salvador y el libertador que necesitamos. Ruth, sí, también Ruth, dice que es nuestro pariente redentor que nos redime. Samuel, ¿qué nos habla Samuel? Que es el hijo de David cuyo reino es eterno. Reyes y Crónicas, sí también, dice que es el rey de reyes, el rey reinante, el perfecto monarca celestial. ¿Y quieren que le siga? Faltan más. Y de todos y cada uno de los libros, de los 29 y de los 37, todos, absolutamente todos, hablan acerca de Jesús. Abdías dice que es el poderoso para salvar. Jonás lo vemos como el mejor y el perfecto misionero que predica salvación en el extranjero. Nahum es el vengador de los elegidos de Dios. Habacuc es el justo quien nos hace vivir a nosotros justos por la fe. Ageo en el Nuevo Testamento dice que hará venir a todos de todas las naciones. Malaquías dice que es el sol de justicia, cuyo camino es preparado para Juan el Bautista. Y entonces todo habla de Jesús. De todo esto habla de Jesús. Dice que les declaraba en todas las Escrituras. Esto describe cómo Jesús les enseñó. La idea de declarar, eso me gustó. La idea de declarar es simplemente dejar que el texto hable por sí mismo. La palabra antigua griega declaraba, que es diermeneu, tiene la idea de apegarse al texto. En otro pasaje, por ejemplo, en Lucas, usa esta palabra utilizada como la palabra traducía. ¿Y qué significa esto? Cuando Jesús explica las cosas, y esto póngame mucha atención porque esto está chido. Cuando Jesús explica, cuando este Jesús mismo, este forastero que viene al lado de Cleofas y su acompañante, dice que cuando les empieza a explicar acerca de él, dice que él no utiliza alegorías extravagantes o ideas especulativas. Él declaraba lo que simplemente y sencillamente significa el texto. Es decir, él nunca dijo, hey, yo soy ese del que se habla, yo soy ese. Jesús dice que solamente les declaraba en la forma en la que está escrita aquí, para ti y para mí. Ese es Jesús. Jesús el que es bueno y es tan perfecto. Las Escrituras, hermanos, para este Cleofas y su acompañante eran familiares. Ellos las sabían.
¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando se encontró con ellos? Él tomó el libro que ellos habían estudiado toda su vida. Él se enfocó en las páginas de ellos que habían estudiado todo el tiempo. Dice que Él los guió a través de los viejos textos familiares. Y entonces vuelvo a decirles que cuando cada uno de nosotros, a los que tenemos el privilegio de estar aquí, porque la verdad es un privilegio, dice que nos guía a través, Jesús los guió a través de los libros que ellos conocían. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros que estamos aquí arriba. No tenemos de otra cosa más que hablar que de esto. Porque eso es lo que tú traes en tus manos. Y es tan importante que cada vez que vengas a este tiempo, traigas tu Biblia para que sepas que todo sale de aquí. Para que tú veas que en realidad lo estás haciendo para que te sea familiar, para que en el momento en el que tú lo necesites, dice que el Espíritu Santo te hará de qué hablar. Es importante hacerlo. Entonces Jesús dice que fue la forma en la que Él hizo. Les habló de lo que ellos conocían y que habían leído. Dice Lucas 24:28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Dice que Jesús los entusiasmó y quedaron tan encantados ya después de venir platicando acerca de ello y les dijo, quédate con nosotros, por favor quédate. Él provocó ese encuentro íntimo. Y él, así como provocó ese encuentro íntimo entre Cleofas y su acompañante, te aseguro que día a día él provoca un encuentro contigo. Pero ¿cómo vas en tu camino? ¿Cómo vas? ¿Hacia dónde vas o cómo vas? Jesús actúa como si debía continuar, pero sabía que tras abrirles y exponerles la palabra, ellos querrían más y más. Dice que les entró en ese momento un hambre espiritual. Dice que invitaron a este forastero, quienes aún no se imaginaban que sería el mismo Jesús, quienes entraría con ellos a su casa. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Demuestra que aunque no sabían que era Jesús en medio de ellos, sabían que querían pasar todo el tiempo necesario y el que pudieran con este forastero. Dice que lo obligaron, aunque no sabían que era Jesús. ¿Y sabes? Tú y yo sabemos quién es Jesús, ¿o no? ¿Cuántas veces has obligado a Jesús que se quede contigo? No me respondas. ¿Cuántas veces le has obligado a Jesús que se quede contigo en tu casa? ¿Cuántas veces has obligado a Jesús que vaya contigo en camino? Dice que obligar es una palabra muy fuerte. Y es algo similar a la que Jesús utilizó cuando dijo que el reino de los cielos sufrirá violencia. Dice que ellos solo lo invitaron, dice que no solo lo invitaron, sino que lo obligaron. Dice que algo así como una escena en la que Jesús ya se iba porque él ya se iba. Y aquí hago una pequeña pausa. Él ya se iba y es algo que permíteme dejarte bien claro. Jesús no tenía que ir a Emaús. Neta, Jesús no tenía que ir allá. Mas sin en cambio él iba con ellos. Dice que cuando él se iba, cuando llegaron ellos a su casa, hay algo así como algo muy cómico en el que decía que le decían, hey, Cleofas, no lo dejes ir. Y que le decían a Jesús, hey, no te vayas, no te vayas. Y entonces ese no te vayas es un movimiento en el cual, ¿cuántas veces tú has necesitado algo? ¿Cuántas veces has necesitado? ¿Cuántas veces has pedido? ¿Cuántas veces has exigido? Pero en realidad, ¿cuántas veces has obligado a que Jesús entre a tu casa? A no dejarlo ir. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? Jesús, que conoce todo lo que hay en nuestro ser, sabe
que esta invitación no era de cortesía. Querían ellos saber más de Jesús. Querían insistirle que les hablara más acerca de lo que este forastero les venía diciendo. Acompáñame a Filipenses 3:10, por favor. ¿Lo tenemos? Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Dice Lucas 23:30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Este forastero, cuando entra a la casa del Cleofas y de su acompañante, dice que en ese mismo momento tomó el lugar de anfitrión. Porque él, cuando viene a nuestra casa, cuando tú y yo le invitemos a que cene con nosotros, él debería ser el anfitrión y nosotros los invitados. No vayas a Apocalipsis 3:20 porque ya te lo sabes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Permite, quítate, despójate de ser el anfitrión. Despójate de hacer lo que tú quieres y permite que Jesús sea el anfitrión. Dice que cuando pronunció la bendición en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Estos hombres no habían estado presentes cuando Jesús estuvo con sus discípulos. Cuando Jesús dice en la última cena, usó estas palabras. Este Cleofas y su acompañante no estaban en esa última cena, pero sí estuvo cuando Jesús alimentó a los 5,000 en Lucas 9:12 del 17. ¿Por qué hago referencia de eso? Porque fue ahí, al partir el pan, cuando estos dos, dice, que inmediatamente supieron que el que estaba ahí era Jesús. Dice que reconocieron las palabras que Jesús solía hacer cuando bendecía el pan. Otra pregunta que no quiero que me contestes, pero ¿de qué manera reconoces a Jesús tú? ¿Cuándo lo reconoces a Jesús? ¿En qué faceta, en qué parte del día, en qué forma es cuando tú sabes que es Jesús mismo el que te está hablando? Sigue diciendo Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. Dice que la exposición clara de las Escrituras les preparó para poder reconocerle. Recuerden que les había comentado lo que les había dicho acerca de Jairo. Siempre, siempre Jesús te va a preparar a ti y a mí en cualquier circunstancia. En cualquiera que sea, siempre Jesús te va a preparar. Imagínate si en ese mismo momento en el que viene Jairo y le dice, ven porque mi hija ha muerto, venía con la desesperanza, como tú y yo venimos corriendo a Jesús, con la frustración y el ya Jesús, contéstame, ¿qué hubiera pasado? Yo no sé qué hubiera pasado con Jairo, de ver muerta a su hija, su única hija, y de repente llegas y ver lo que Jesús la levanta entre los muertos, como que sería algo que para ti sería un shock, ¿no? Sería algo impresionante. Pues Jesús siempre nos prepara, siempre es bueno para prepararnos para todo eso. Y entonces, ¿qué dice? Que la exposición clara de las Escrituras les preparó para poder reconocerlo. Y ahora esta intimidad le reveló que ese forastero en realidad era el Maestro resucitado. Sigue diciendo, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Dice que Jesús primero los llevó a la palabra y luego se reveló a ellos. Sin la palabra abierta, fielmente expuesta, no hay revelación de quién es Él, ni de su obra en favor. Y si no hay revelación de quién es Él, entonces no hay salvación. Él murió citando y cumpliendo la palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y salió de la muerte con la palabra esta que estamos viendo. Él es el eterno Dios, quien se encarnó haciéndose hombre en el cumplimiento del tiempo para morir a causa de la deuda que todos nosotros teníamos con Dios. Él quería que todos muriéramos a manos del Dios justo y santo, pero Él se entregó voluntariamente para pagar tu deuda y la mía. ¿Y sabes? Era una deuda impagable. No solo eso, dice, sino que como estamos viendo, resucitó al tercer día para decirnos a todos. Ahora sí, acompáñame a Juan 11:25, por favor. Juan 11:25. ¿Lo tenemos? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Amén. Mientras escuchaba cómo Él está en toda la palabra y como progresivamente Dios les ha mostrado claramente en sus corazones, dice que se va produciendo una transformación que hace que les queme el corazón. No me contesten. ¿Cuándo has experimentado eso en tu vida? ¿Cuándo has sentido o has tenido ese ardor en tu corazón cuando vienes a orar con Jesús? Dice Lucas 24:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice que a partir de ese encuentro real con la palabra de Dios, dice que hay una luz en sus corazones y empiezan a arder, es decir, a llenarse de vida, a cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne, cuando entonces saben en realidad quién viene a su lado. Ese forastero es Jesús mismo, el que murió, pero el que también resucitó. La palabra de Dios puede tener este mismo efecto en nuestros corazones ahorita, para ti y para mí, haciendo y viendo que Jesús está haciendo su trabajo para contigo y para conmigo. Entonces, no hay más. Mateo 13:37 dice, no vayan. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esta es la semilla, la que siempre debe estar en tu corazón ahí, siempre, para que dé la buena semilla que es por parte de Jesús. Ninguno de los dos sabía que el corazón de uno ardía, sino hasta que Jesús se fue. Después de eso dice que ellos podían tener una comunión de amor, una comunión de esa de que decían uno al otro, wow, oye Cleofas, wow. Cuando tú estás hablando, cuando tú estás viniendo a la palabra, ¿con quién lo haces? ¿Con quién te gozas? ¿Con quién interactúas acerca de la palabra? ¿Con quién te llenas de la palabra de Dios? Jesús dice que se va en ese momento y los deja hablando, los deja preguntándose uno al otro y le dice el acompañante a Cleofas, te pasaste, Cleofas. Neta, no manches, cuando le dijiste, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Eres el único forastero? Y le decía a Cleofas, calla. Pregunta, normalmente cuando a ti y a mí nos dan una buena noticia, que algo maravilloso que te pasa en tu vida, algo que te asombra, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que haces? Correr a chismear, no, oye, fíjate que me pasó esto y vas bien alegre y todo. Veamos en el contexto, pregunta, ¿creen ustedes que el Cleofas y su acompañante aún siguen interactuando ellos? ¿Sale? Que le dijo el Cleofas a su acompañante,
aguántate poquito, vamos a terminar de cenar. Y ahorita vamos y les decimos que es Jesús. Sí, hay que reposar la comida, porque la cena, porque vas a correr. ¿Y qué tal si te da mal de caballo? No, mejor vamos a esperar. ¿Verdad que no es cierto? Cuando a ti y a mí nos dan una buena noticia, lo primero que hacemos es contagiar ese gozo a la gente. Y esto es lo que hicieron estos. Dice Mateo 24:33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Estos discípulos no podían contenerse, tenían un fuego ardiente en su corazón. El saber que aquel con el que iban caminando, aquel que les enseñó las Escrituras, era Jesús, su maestro resucitado. Dice que regresaron corriendo esas 7 millas y punto a toda prisa. Dejaron Emaús, que representa lo mundano, la depresión y la desesperanza apática de este triste y apagado y caído mundo, para regresar subiendo a Jerusalén, que representa la gracia y la gloria y la resurrección. Dice que además iban llenos de fe, de gozo y alegría. Entonces cambió la perspectiva totalmente, un giro tremendo. Después de regresar a mi Emaús, de regresar a mi vida cotidiana, de regresar a ese lugar en donde tengo broncas. Dice que después ese camino fue rapidísimo. ¿Por qué? Porque sabían que este era Jesús. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay buenas nuevas? Hay mucho en la Biblia que contagiarte de buenas nuevas. No vayas para allá, pero Juan en 1:46 al 45 dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y vio a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bueno, y también hay otra. La mujer dice en Juan 4:25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jésus le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, que era la mujer samaritana, dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Y bueno, puedo seguir citándote las buenas nuevas. Ellos tenían una mutua confirmación de la resurrección de Jesús. Aunque el Jesús resucitado no estaba físicamente con ellos, su resurrección había sido confirmada por más testigos. Y entonces aquí viene algo que siempre me gusta. ¿Qué contigo y conmigo? ¿Qué pasa con de regreso al Emaús contigo y conmigo? ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué aplica en tu vida y qué aplica en mi vida? Aún tú y yo seguimos siendo insensatos, tardos de corazón, confundidos e incrédulos ante las Escrituras, donde proliferan cada vez más religiones y más sectas que se alejan de la verdad de Jesús, de quién es Él y sobre todo de la sana doctrina del Evangelio. Y en cambio, seguimos fascinados escuchando lo que queremos escuchar. Y lo peor de todo es que lo pagan para escucharlo. Tú eres una mujer empoderada. ¡Levántate! Pero aún así tú y yo tenemos la osadía de ser como Felipe. Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Pausa. ¿Quién es Felipe? Uno de los 12. Uno que estuvo con Jesús de día y de noche, que dormía con Jesús, que veía a Jesús, que olía a Jesús, que todo con Jesús. Y aún así tuvo la osadía de decir, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Al exponer Jesús mismo las Escrituras, se encontraron con Él mismo y aún sin tener el Espíritu Santo, pudieron comprender. Y neta, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Pregunta,
De los que estamos aquí, ¿alguno de ustedes todavía no hace la oración de fe? ¿O todo lo han hecho? ¿Todo lo han hecho? Ok, todos tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo único que da testimonio de Jesús. No hay ninguna enciclopedia, no hay ninguna revista social, no hay ninguna página de internet, no hay nada que nos pueda hablar de Jesús. No hay nada que pueda hacer eso. El Espíritu Santo nos enseña la verdad, nos guía y testifica que Jesús está en nuestros corazones. Jesús continúa revelándose a través de las Escrituras, a través de la intimidad de la oración. Cuando tú lo invites, deja que Él sea el anfitrión y no seas como aquel insensato que está, quiero, dame. Y ya no dejas que Jesús hable en tu vida. Deja que Él sea el anfitrión, pide y calla. Pida y es pausa para que Él te diga todo. Deja que Él sea el anfitrión. La palabra dice que su pueblo perece porque sufre falta de conocimiento. Y entonces dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otro medio en el cual tu fe pueda crecer. Es un deber para nosotros el hacer partícipes a otro del mensaje del Evangelio. Tú y yo tenemos esa gran comisión de ir y decir que Jesús ha resucitado. Aquí hemos visto que los discípulos no podían contener esas buenas noticias y volvieron a su lugar de reunión con sus hermanas en la fe, es decir, a Jerusalén, para hacer precisamente lo que las mujeres hicieron en la mañana. Pausa. Esto es muy importante de recordártelo a ti y a mí. En aquel tiempo las mujeres no tenían voz ni voto. ¿Y sabes quién fue la primera a la que se les dio las buenas nuevas del Evangelio? A María. Fue a una mujer a la que a la primera vez se le dio este. ¿Y sabes qué hizo María? Dice que inmediatamente fueron las Marías, se dieron la vuelta y se fueron. Después de que les dicen dos varones de vestiduras blancas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Tú y yo, ¿sigues buscando a un Jesucristo muerto? Estas mujeres dice que no les importó en ese momento salir y correr. Ellas no iban en su corazón y en su mente decir, hey María, pero no nos van a creer. Ellos no iban con la incertidumbre de que no les iban a creer. Ellas simplemente iban a dar las buenas nuevas, aunque no les iban a creer. E incluso una de las Marías había comprado unos Nike un día antes y no le importó correr entre las piedras y rompérselos. Tú y yo debemos ir aunque no nos crean, porque el que convence es el Espíritu Santo. Anunciemos que Jesús vive. Esa es la gran comisión dada por ti y para mí. Ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesús está vivo, que ha resucitado y que está caminando con nosotros. Esa es la gran esperanza de este mundo, que se muere buscando una solución urgente. La humanidad necesita urgentemente un encuentro revelador con el Jesús, el que ha resucitado, un encuentro con ese forastero que camina de día y de noche contigo, el que va a tu camino al Emaús, el que va contigo a la escuela, al trabajo, a donde vayas. Deja que este forastero no camine contigo, tú camina con él, porque entonces te llevará al mejor destino. Y cada vez que tú y yo hacemos y descubrimos que efectivamente ha resucitado, es porque Jesús ha resucitado en ti y en mí, en nuestros corazones.